de salvación del cielo a la tierra. Hoy vamos a hablar sobre las 10 historias que se encuentran en el libro de Éxodo, desde el capítulo 20 al 31. La hermana Gray nos da inicio al capítulo 20. Bueno, acá en este capítulo podemos observar que nos enseña acerca de los 10 mandamientos. Dios le entregó los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. Y en estos 10 mandamientos nos enseña acerca de las leyes, bueno, enseña cómo el pueblo de Israel debía vivir. Tiene leyes morales, leyes civiles y leyes sociales. Por ejemplo, las leyes morales tratan de cómo tratarse entre sí, nos enseña cómo vivir los unos con los otros. Entonces, en la ley social llevaba al pueblo de Israel para que fueran una nación diferente a todas las demás. Y las leyes civiles eran sobre lo que nos mostraba acerca de lo que era pecado hacer en contra de los demás. Pues no sé de pronto alguno de ustedes qué otra cosita pudiera como aportar acerca de esto. También nos habla de las leyes ceremoniales, que se trataba sobre la forma y la ceremonia de adoración de Israel al Señor Dios. Se dio la ley con respecto al pacto que Dios hizo con su pueblo. Exponía las estipulaciones del pacto que se esperaba que ellos tenían que obedecer, donde pues tenía que mostrar también la fidelidad y el amor hacia Dios en obediencia a ese pacto, lo cual ellos aceptaron que lo iban a cumplir. En este capítulo también es importante porque le dice Dios a Moisés que Él le ha hablado al pueblo desde el cielo y que una de las cosas que más le recalcó al pueblo de Israel era que no tuvieran otros dioses, que no adoraran dioses ajenos, que no se hicieran imágenes ni de oro ni de plata. Pero fue una de las cosas en que el pueblo de Israel cayó. Y aún nosotros como iglesia, sabiendo, conociendo la palabra, aún seguimos haciéndonos ídolos en nuestras vidas. ¿Qué más nos dice hermano Daniel de ese capítulo? Sí, sabemos que Dios al pueblo de Israel le habló y sabemos que ahí fue donde les mandó los mandamientos al pueblo de Israel, que esos mandamientos todavía los tenemos nosotros. Y aún esos mandamientos los van a seguir teniendo nuestras generaciones y generaciones. Y sabemos que hasta el día de hoy nosotros mismos muchas veces cogemos y idolatramos cosas insignificantes y le damos el primer lugar a esas cosas que a Dios. Ahí es donde tenemos que tener nosotros en cuenta y tener mucho cuidado cuando vamos a hacer algo o a alguien, para que no lo idolatremos, sino que solamente le mostremos que al que debemos alabar y exaltar es el nombre de Dios. Amén. Bueno, en Éxodo 21 se enumeran 4 delitos que Dios ordenó la pena de muerte. Por ejemplo, tenemos el homicidio premeditado, causar daño físico a los padres, el secuestro y maldecir verbalmente a los padres. Esto era causa de muerte. Incluso pues en muchos países también se da la pena de muerte por lo que es, por ejemplo, el homicidio y eso aún todavía se ve. Aquí en Colombia no se ve eso, lo de la pena de muerte, pero cuando usted maldice a sus padres y todo eso, en el tiempo es el que le habla y le muestra el castigo que Dios le pone a esa persona. ¿Por qué? Por obedecer ese mandamiento que dice honra a padre y madre primeramente. Llegar las 2 días. Muy importante este capítulo 21 porque nos habla también sobre las leyes sobre los esclavos. Esto me llama mucho la atención, porque dice que esas son las leyes
que le propondrás. Si comprare siervo, hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre. A ver, estos esclavos eran comprados por dinero. Pero hoy en día nosotros como hijos de Dios y que pertenecemos a la iglesia de Cristo, hemos sido comprados no por plata ni oro, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Podemos ver que desde el Antiguo Testamento, desde aquí, desde el libro de eso, ya nos venía hablando del sacrificio del Señor Jesucristo. Sí, aunque Dios no suprimió de inmediato ese mal sobre la esclavitud, sí lo fue mermando, o sea, le fue acomodando, regulando. O sea, ya tenía, los esclavos tenían ciertos privilegios y los amos también tenían ciertos deberes con los esclavos. O sea, que Dios hizo en esa ley hizo una regulación de los amos hacia los esclavos. Es como el respeto. De que, por ejemplo, si el amo agredía a un siervo y por decir aquí dice en el versículo 26 del capítulo 21, dice, si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva, no lo dañará, y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. O sea que si, por decir, la agresión que él le diera a su siervo y quedara, como se dice, discapacitado, tenía que darle libertad por esa discapacidad. Amén. Y también esa costumbre no era la idea de Dios, no era la idea de Dios. Por otra parte, la permitió por algún tiempo debido a la dureza de corazón de los habitantes. Por eso fue que él también permitió eso ahí, pero eso no era la idea de Dios. Bueno, acá en el capítulo 22 ya podemos observar que se habla sobre la restitución. Si por ejemplo alguien hurtaba un buey, una oveja o lo vendiera, entonces también tendría que pagar lo mismo al que se lo había hurtado. Pues de ahí viene que ojo por ojo y diente por diente. Entonces, o sea, es como lo que yo hago, yo lo pago con lo mismo que a mí me hicieron. También nos habla sobre las leyes humanitarias y me llama mucho la atención porque dice que si alguno engañaría a una doncella que no fuere desposada y durmiera con ella, debería dotarla y tomarla por mujer. O sea, que si este hombre abusaba con una mujer virgen, obligatoriamente debía convertirla en su esposa. Hoy en día vemos cómo sucede de que por lo regular a ninguno le gusta tomar una doncella por esposa, sino que cohabita con ella, pero luego ¿qué hace? La deja y no paga ninguna restitución. Y también en el 22:18 nos habla sobre la hechicería. O sea, buscar el poder, la dirección o el conocimiento en el reino sobrenatural de los muertos o mediante la actividad demoníaca era y es una abominación para Dios. Ahí nos habla sobre la hechicería. También nos habla sobre el bienestar de las viudas y de los huérfanos. Amén. Y de los usureros, los ávaros, que prestaban y cobraban un interés muy alto a los pobres. En el capítulo 23 podemos observar la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta representaba la consagración del pueblo de Dios basada en su liberación de Egipto. Levadura causa fermentación, que significa pecado. Y el pan sin levadura simboliza el arrepentimiento, el repudio al pecado y la consagración a Dios. Por eso que dice quitarse toda levadura. Tenían que apartarse para Dios, a llegar limpio a Dios. Como decir, yo soy santo, ustedes también santos. Amén.
También nos habla de que Dios envió el ángel de Jehová, lo envió para guiar al pueblo de Israel en todo el camino del desierto, ¿cierto? O sea, durante todo este tiempo que estuvo el pueblo de Israel en el desierto, era guiado por el Espíritu de Jehová. Así hoy nosotros como Iglesia de Cristo somos guiados por el Espíritu Santo que el Señor Jesús nos dejó hasta el fin de los tiempos. Ahí en ese capítulo dice que se habla de 3 fiestas anuales que Jehová le pedía al pueblo de Israel. Ahora en día, después de que vino Cristo, nosotros debemos todos los días celebrar esa fiesta, alabando a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el pan de vida. Él es el, como se dice, el que nos da a nosotros esa restitución, ese amor, esa paz. Y todos los días debemos nosotros de alabarlo a Él y hacer, como se dice, fiesta para la alabanza de Cristo. En el capítulo 24 nos habla de la sangre de Cristo, significa la limpieza y perdón, hechos posibles por medio de una vida sacrificada a Dios. Esto abría el camino a la reconciliación con Dios, que era como el sacrificio que se hacía. Esa era la obediencia del pueblo a la fe. A la fe se efectuó la suprema significación de la sangre del pacto cuando Cristo derramó su sangre en la cruz y estableció el nuevo pacto. Su muerte expiatoria limpia a los creyentes del pecado cuando ellos procuran andar en el camino de santidad. Sí, dice de que Moisés, dijo Dios a Moisés que debía reunirse con esos 70 ancianos para subir para que fueran como testigos de todo lo que Dios iba a ordenar para aquel pueblo, que no fuera como algo que saliera de Moisés nada más, sino que hubiera alguien que pudiera decir que realmente Dios había hablado a través para que les hablara a Moisés y Moisés pudiera hablar al pueblo. Bueno, entonces ahora continuamos con esto, capítulo 25, donde se nos habla sobre la ofrenda para el tabernáculo. Sabemos que Dios le ordenó a Moisés que hiciera como una tienda, o sea, un lugar donde él pudiera tener Almacenamiento. Una relación más cercana entre él y el pueblo. Ajá. Era un santuario, un lugar apartado para la gloria de Dios, que el Señor quería habitar entre ellos, en los israelitas, un lugar de reunión. Sí, esa ofrenda, era una ofrenda donde, mire que aquí la ofrenda dice que era la ofrenda para el tabernáculo. El tabernáculo era como una casa que se hizo y de aquella casa se iba a llevar toda esa ofrenda. Aquí dice lo que se debía llevar y decía que era plata, oro, bronce, color púrpura y carmesí, lino fino y todas estas cosas. Pero vemos que el tabernáculo hoy en día es cada uno de nosotros, ¿cierto? Nosotros somos esa casa que ahí hizo Dios para que habitara el Señor Jesucristo en nuestras vidas, y ya esa ofrenda, o sea, esa ofrenda que se fabricó, la ofrenda que se sacrificó para este tabernáculo que es la casa que somos nosotros, fue la ofrenda de Cristo en el Calvario. Y eso anticipaba el supremo sacrificio de Cristo en la cruz, por los pecados de la raza humana, porque era el lugar donde Dios proporcionaba perdón de pecados mediante un sacrificio de sangre. Amén. En el 26.1 se dieron las instrucciones para construir el tabernáculo conforme al modelo de Dios, porque era su casa y él era el diseñador. O sea, él quería todo perfecto. Él diseñó este tabernáculo porque
era donde moraba Dios en medio del pueblo de Israel. Dice que el tabernáculo, como lo decía ahora, el tabernáculo es el cuerpo, que debe ser el templo del Espíritu Santo, que somos ese tabernáculo donde debe morar el Espíritu Santo por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Sí, la salvación y la comunión con Dios son posibles solo según sus condiciones y conforme a su modelo y revelación. Pero sabemos que en ese tabernáculo solamente podía entrar era Moisés. Moisés era el único que podía entrar a ese tabernáculo e interceder por el pueblo de Israel para que Dios tuviera en cuenta todo lo que y no lo fuera a castigar. Y este muchacho, el siempre que andaba con Moisés, Josué, siempre se quedaba ahí a la espera. Sí, a la espera ahí en la puerta. Sí, en la puerta. Y también dio las instrucciones de lo que debía haber dentro del tabernáculo, que era el altar de incienso, el altar de bronce, el altar del sacrificio. Eso lo habla en el capítulo 27, el altar de bronce, el atrio del tabernáculo, el aceite para la lámpara. Pero eso sí era el mismo tabernáculo, porque este me parece que este que estamos hablando es como una especie de carpa que hicieron afuera del campamento. En el campamento, o sea, en el desierto, es el mismo. Fuera de... Había varias cosas. El capítulo 27 nos habla sobre el altar del bronce, el atrio del tabernáculo, el aceite para las lámparas. Es muy importante porque el aceite para las lámparas era el combustible para que estas lámparas estuvieran encendidas dentro del tabernáculo día y noche. Pero ¿qué es el aceite? El aceite representa el Espíritu Santo hoy en día. Hoy en día representa el Espíritu Santo. Y sabemos que cuando el Espíritu Santo entra en ese tabernáculo que somos nosotros, entonces nosotros debemos ser luminares para este mundo. Somos lámparas encendidas para llevar este mensaje del cielo a la tierra que estamos haciendo hoy. En el capítulo 28 se observan las vestiduras de los sacerdotes, cómo debían ser, porque estas vestiduras eran sagradas. Le digo que las vestiduras que eran son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues de las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Dice que debían tomar oro, azul púrpura, carmesí y lino torcido para esas vestiduras. Bueno, aquí dice que para los creyentes del Nuevo Testamento Jesucristo es el sumo sacerdote del pueblo de Dios. Él inició el nuevo pacto mediante su muerte y se ofreció como el sacrificio perfecto y hace posible que se acerquen a Dios, al Padre. En el capítulo 29 ya nos habla sobre la consagración de Aarón y de sus hijos. ¿Cierto? Estos hombres fueron consagrados para Dios en el Antiguo Testamento, porque eran sus sacerdotes. Hoy nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. Ya no pertenecemos a ese sacerdocio antiguo que era el sacerdocio arónico. Ya nosotros hoy pertenecemos al sacerdocio que es el sacerdocio de Jesucristo. ¿Cierto? Sí, Aarón y sus hijos han de ser lavados, ungidos y consagrados. Deben efectuarse varias ceremonias de sacrificio. Se hará una expiación por los pecados del pueblo. Dios promete morar entre ellos. La consagración de los sacerdotes tuvo una duración de 7 días. Ya el capítulo 30, que explicaron a los hermanos. Capítulo 30, que habla sobre el altar de incienso. Sabemos que el altar de incienso lo hacía el sacerdote.
Aarón, y entonces el incienso representaba las oraciones que llevaba el sacerdote a la presencia de Dios. En este capítulo 30 también nos habla del rescate, dice que el dinero del rescate. En aquel tiempo había que pagar una plata, un dinero, para ese rescate, ¿cierto? Como el rescate de las almas. Dice que era, esa restitución significaba estrictamente la liberación mediante el pago de un precio o rescate, simplemente la liberación de la opresión o el castigo por el pueblo que era oprimido, este pueblo en Egipto. Pero nosotros ahora decimos de que nosotros no somos comprados ni con plata ni con oro. En primera de Pedro 1, 18, 19 dice que nosotros no fuimos comprados ni por plata ni con oro, sino que con la sangre de un cordero como inmolado, que fuimos rescatados por su sangre preciosa. Ese precio ya lo pagó Cristo por nosotros en la cruz el día que Él murió. Ese precio fue derramado con sangre y ese es el que nos libera a nosotros de la esclavitud del pecado, que nos trae a una nueva vida. Gracias, Padre amado, por este momento. Gracias por permitirnos aquí compartir estas historias del libro de Éxodo. Gracias por traer entre nosotros entendimiento. Gracias porque tú estuviste aquí moviéndote entre nosotros, dentro de Dios. Te damos gracias de todo corazón por todo lo que has hecho y lo que seguirás haciendo. Ponemos todo en tu mano y que tú bendigas nuestra salida y nuestra entrada. Y a ti sea toda la gloria y la honra en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.